Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que pone la Universidad Autónoma de Madrid al servicio de la sociedad para conocer las líneas de investigación y las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los profesores e investigadores de la universidad. Hoy estamos con Antonio Cascón. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal, Fidel? Buenas Antonio, tardes. buenas tardes. Antonio es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad y es un especialista en los clásicos. Y entonces, Antonio, hoy te hemos llamado para que nos hables en estos tiempos del coronavirus que nos hacen estar confinados y teniendo tiempo en casa, pues que nos gustaría hablar de los clásicos, ¿no? Entonces, desde tu conocimiento, ¿qué escuela filosófica crees tú que sería la que mejor representaría estos tiempos que estamos y que sería más conveniente que pudiéramos leer en estos tiempos? Bueno, en realidad yo creo que las que se llaman escuelas racionalistas, postsocráticas, es decir, posteriores a Sócrates, pues yo creo que estos tiempos, o quizá cualquier tema, les encajaría bien, porque en realidad si ellos tenían algo era una inquietud impresionante, ¿no?, para hablar de cualquier tema, ¿no? Eh, pero bueno, quizá cuando se trata de hacer frente a desgracias o a enfermedades o a la muerte, sí que es cierto que quizá los más recomendables, las lecturas más recomendables a mi juicio, serían los estoicos, los pensadores estoicos, que ellos decían que en realidad las desgracias, tal como esta que ahora tenemos, o las muertes, o las enfermedades, o la pobreza, pues no eran tales desgracias, ¿no? Así que quizá sería la lectura más recomendable en estos tiempos, ¿no? Y bueno, aunque los estoicos es una escuela que surge en Grecia, como todas, ¿verdad? Y que está creada por Zenón de Citio en el siglo IV antes de Cristo, pues la verdad es que los escritos que conservamos son todos de los filósofos romanos, ¿no? Particularmente de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que son tres autores excelentes y muy recomendables. Bueno, siguiendo un poquito con los estoicos, realmente ellos creían que cuando pasaban cosas como la que podíamos estar viviendo ahora mismo, no pensaban como que era una maldición, ¿no? Eran una cultura muy positivista, ¿no? En el Sí, sentido sí, de sí, creer, ¿no?, que la naturaleza tenía sus propias exacto, fuerzas y como tal sí. las sufríamos. Sí, exactamente. O sea, ellos pensaban que todo lo que ocurría para el bien del mundo, para el bien de todos, ¿no? Existiera o no una providencia divina que se ocupara de nosotros. Pero existía la naturaleza y la fuerza de la naturaleza siempre pensaba bien para el conjunto, aunque para los individuos en concreto no nos fuera tan bien. Has hablado de Séneca. Yo creo que Séneca es bueno, un autor muy conocido, pero no sé si realmente todos conocemos al verdadero Séneca, ¿no? En los Mm. tiempos de hoy en día, ¿qué nos diría Séneca? Pues la verdad es que tienes mucha razón. Yo creo que Séneca es un autor quizá mal conocido y mal reconocido, las dos cosas, ¿no? Yo creo que merecería ser mejor conocido y tener mucho más reconocimiento que el que tiene. Yo te diría que para mí es lo más parecido a un sabio que conozco, incluidos todos los de la antigüedad, por ese talante que tenía en el que admitía muchas ideas de otras escuelas filosóficas. Todo lo que él creía que podía ser útil lo admitía y aunque era un estoico convencido, pues tomaba cosas, por ejemplo, de Epicuro, que digamos era la escuela más antagónica a los estoicos, ¿no? Pero vamos, en la línea de lo que te decía, pues Séneca, ¿qué diría en tiempos como estos? Pues que había que aceptar la realidad tal como era, que no lo interpretáramos como mal, que utilizásemos de nuestra razón, que de ninguna manera perdiéramos el autodominio, que es una cosa fundamental. En realidad, todas las escuelas, también los estoicos, decían que uno de los defectos que tenía el ser humano en su época y en la nuestra es que no sabe utilizar suficientemente la razón. Es lo que, según ellos, los dioses han puesto en el hombre para distinguirlo de los animales, pero desgraciadamente no hacemos
todo el uso de esa batería tan impresionante que es nuestra razón. Si no perdemos el autodominio, en realidad podemos enfrentarnos a cualquier cosa. Nunca mejor dicho, qué razón tienen, porque obviamente cuando no perdemos nuestro autodominio, la razón es la que gobierna. Has hablado Exacto. también de Marco Aurelio, el emperador. Sí, sí, ¿Qué nos diría Marco Aurelio, ¿no? En ese libro sí, de las meditaciones, ¿no?, que tenemos de él, sí, que sí, también sí. nos podría venir a día de hoy? Sí, pues mira, al pobre Marco Aurelio, que fíjate, era un estoico y un emperador, nada menos, ¿no? Los estoicos que decían que había que rechazaban los cargos, las riquezas y todo lo demás, pero a él le tocó ser emperador y lo asumió como un deber penoso, porque la verdad es que los estoicos, por otra parte, tenían esa idea del compromiso social, ¿no? Había que asumir todo lo que fuera bueno. Ellos hacían todo lo que fuera bueno para la sociedad, ¿no? Entonces decían, eh, lo que tenemos que hacer, lo que nos hace más felices es colaborar con el género humano, ¿no? Lo cual es una enseñanza que la experiencia demuestra que es bastante cierta. Piensa, por ejemplo, lo felices que son todos esos misioneros, todas esas personas de las ONGs que se dedican a ayudar a los otros y cuando hablas con ellos te das cuenta de que son felices actuando así. Y esto lo decía ya el pobre Marco Aurelio, al que, por cierto, le tocó sufrir una de las epidemias más terribles que hoy llamaríamos pandemia, ¿verdad? Más terribles que ha sufrido el género humano, ¿no? Y en la historia augusta, que es un libro donde se relatan las biografías de emperadores y entre ellos la de Marco Aurelio, pues nos cuenta que fue terrible. Claro, Marco Aurelio diría lo mismo que Séneca. Si la naturaleza cree que esto es bueno, si lo ha creado así, si lo ha propiciado, será porque es bueno para la regeneración del género humano. Probablemente esa sería su visión, ¿verdad? Aunque lloraría y lloró seguramente cada vez que vio la cantidad de cadáveres que tuvo que ver el pobre, ¿no?, provocados por aquella epidemia similar a la que padecemos ahora, pero claro, con unos estragos que te puedes imaginar muchísimo peores que los que ahora sufrimos. Qué bien, ¿no? Estas lecturas de Séneca, de Marco Aurelio, en general de los estoicos. Y por cerrar la entrevista, si nos tuvieras que dar a lo mejor alguna recomendación de alguna lectura de entretenimiento de los clásicos, Mm. ¿qué nos Mm. ofrecerías? Bueno, para empezar, yo sí considero dos lecturas magníficas, estas dos de las que hemos hablado, ¿verdad? De Séneca yo elegiría siempre Las cartas a Lucilio. Es una lectura que no resulta pesada porque son cartas y es bastante grata y desde luego se aprende muchísimo con Séneca. Y las meditaciones es que además están excelentemente escritas, es decir, es que este emperador filósofo además era un literato, ¿no? O sea que esas dos las recomendaría sin duda. Y luego, pues de los clásicos, hombre, yo creo que quien no haya leído la Odisea de Homero, pues tiene ahora una buena ocasión para leerla y yo creo que es una lectura imprescindible, pues tanto como el Quijote, diría yo, lo pondría en el mismo nivel. Me parece siempre que me piden algo, siempre recomiendo también eh, las vidas paralelas de Plutarco, porque ahí se aprende mucho, ¿no? Es decir, de la cultura clásica, para aprender de cultura clásica probablemente es la lectura más recomendable, ¿no? Plutarco, que era un autor griego. Y bueno, para quien le guste la poesía, por ejemplo, pues leer desde luego a Catulo, los poemas de Catulo, creo que es siempre un enorme placer. Yo los releo cada cierto tiempo, así que desde luego sí, es una lectura también muy recomendable. Podría decirte otras muchas, por ejemplo, El asno de oro también, esta también es muy interesante y también te leo con bastante facilidad. Pero bueno, yo creo que con esto ya habría suficiente. Bueno, es una selección preciosa, realmente. Yo me he leído algunas, pero no todas, y Sí, posiblemente tendré que hacer también, sacar mi tiempo para leer y releer estos tipos de lecturas, que como dices tú son unos básicos que todos los que sí, pasamos
por este mundo y tenemos un poquito de tiempo y capacidad, pues deberíamos leerlas en algún momento. Muchísimas gracias a Antonio Cascón, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y gracias por ponernos en Conociendo la UAM, ofrecernos tu conocimiento a toda la sociedad para que en estos tiempos del coronavirus podamos entre todos pasarlo de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fidel, y un abrazo para todos los compañeros de la UAM y para todos aquellos que tengan a bien visitar o ver este vídeo.